Bueno, entonces en el problema 5 hay un cuerpo de masa m que cae hacia la superficie de la Tierra desde una altura h respecto de la superficie de la Tierra, y la idea es que despreciando la resistencia del aire, es decir, sin pensar que hay una fuerza de rozamiento, hay que encontrar el tiempo que tarda en llegar a la superficie. Entonces el planteo es básicamente este: tengo la Tierra, voy a medir la distancia desde el centro de la Tierra hasta la masa m con una variable que la voy a llamar r, la dirección que une el centro de la Tierra con la masa la voy a llamar r versor, y r sub t es el radio de la Tierra. Y las condiciones iniciales de este problema son tales que en un cierto instante inicial, que puedo tomar t igual a 0, la posición de la partícula es rt más h, es decir, es el radio de la Tierra más h, de modo que voy a estar llamando a esta distancia de acá, la voy a llamar h, a la altura de la Tierra. Bien, y la velocidad inicial es 0, así que está quietita a una altura h de entrada. Entonces, habíamos dicho que la fuerza que la Tierra ejerce sobre la masita es esta la fuerza de gravedad, es menos una constante, que es la constante de Newton, por la masa de la masita, por la masa de la Tierra, dividido la distancia que hay entre la masita y el centro de la Tierra. Esta es simplemente la ley de la gravedad. Si se acuerdan, cuando tienen un cuerpo esférico que tiene simetría esférica, uno puede pensar que toda la masa está concentrada en el centro. Por eso es que estoy tomando la distancia entre la masa y el centro de la Tierra en la ley de la fuerza de la gravedad. Bien, entonces cuando planteo la ecuación de Newton, esencialmente lo hago en una única dirección, que es que masa por aceleración radial es igual a la fuerza en la dirección radial, y esto es esencialmente porque yo ya sé de antemano que las condiciones iniciales son tales que no tengo velocidad en las direcciones ortogonales. Y como la fuerza es radial, entonces yo sé que si arranco con velocidad 0 en la dirección perpendicular a la radial, se va a mantener 0 porque no voy a tener aceleración, porque no tengo fuerza en esas direcciones. Otra cosa interesante que pasa es que la masa, como está de los dos lados, y esto es algo particular de la ley de gravedad, desaparece de la ecuación, entonces el resultado no va a depender para nada de la masa de la partícula. Esto habíamos visto que era distinto cuando teníamos fuerzas de rozamiento, esencialmente porque las fuerzas de rozamiento no dependen de la masa de la partícula, entonces no te puedes sacar de encima la masa de acá. Bien, entonces lo que tengo que hacer es resolver esta ecuación diferencial. Entonces, y lo que quiero es el tiempo delta t que tarda en tocar la superficie de la Tierra desde la altura h. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente integrar la ecuación. Y entonces, bueno, dada esta ecuación, la integré de esta manera, reescribía la derivada segunda de r como la derivada de la velocidad respecto de r por la derivada de r respecto del tiempo, o sea, esto es esencialmente la derivada de r punto respecto al tiempo, que es r2 puntos, y entonces a esto ahora lo reescribía de esta manera, y lo que hacía era, integraba en r de los dos lados. Y al integrar en r me terminaba quedando esta expresión, de la cual que me ponía la velocidad radial en términos de la distancia al centro de la Tierra. Bien. Y había dicho que cuando despejaba la velocidad tenía que tener un signo menos acá, y si no me corregime Saya, porque justo en este momento es que se estaba yendo el sonido y nadie me escuchaba. Creo que había dudas respecto a este signo, de por qué va este signo. Esencialmente, sí. Sí, perfecto. Tal cual. Ese signo va porque r punto es la componente de la velocidad en la dirección radial. Entonces, en la dirección radial, como la masa, déjeme dibujar esto. Si este es el centro de la Tierra, esta es la Tierra, y esta es la masa. Originalmente estaba quieta la masa, y entonces la Tierra le va a hacer una fuerza en esta dirección, la va a tratar de atraer en esta dirección.
Pero nosotros dijimos que la dirección radial era esta. La dirección al reversor es esta. Entonces, esencialmente, la velocidad que tiene esta masita, cuando la Tierra la atrae, es algo en esta dirección, pero ese algo tiene que ser negativo, porque esta dirección apunta hacia allá y sabemos que la velocidad va hacia la Tierra. Por eso, de las dos soluciones que tiene esta ecuación, yo sé que tengo que tomar este signo como signo menos. Si alguien no lo ve, le pido que me lo avise ahora, porque entonces por ahí lo podemos discutir un poco más. Bien. Yo tengo una pregunta de otro orden, esto un poco con lo que discutimos con Sasha la vez pasada, a mí en particular un poco me había quedado claro, Sí. pero con el truquito que hiciste. Papi, después vení. ¿Eh? No lo escucho. Bueno, Espera un segundo. Y no, congelalo. Sí. Vení, cambia un cachito. bueno. Digo, como que el truquito que hiciste, como que te queda que Mariana, como que Mariana Ciampoli, no sé por qué no la puedo mutear. Bueno. Sí, perdón, decime. no, como que siempre bueno, igual no nada, tiene sentido, no dije nada. Me fui yo. Decime. Como que el deriva, o sea, deriva de como que al multiplicar R punto, como que medio que sirve para cualquier integral eso, como que me resulta como un poco fuerte que no haya una regla de la cadena dando vueltas, como que, no sé, pero bueno, no importa. Bueno, esto es como esto de acá, decís, este paso de acá. Esto es, En realidad ¿qué decime? sería la siguiente igualdad, ¿no? Como de ahí lo que va a la derecha, digamos, que el R punto con el R se multiplican. Como que de hecho me resulta raro porque la derivada respecto de R punto cuadrado Sí. es, bueno, claro, por eso ser un medio ahí. Me hace cosas como, es raro, pero no importa, O sea, igual, perdón. Para ir de acá a acá, no sé si se ve el cursor, pero esto es la regla de la cadena. Digo, en el sentido de que primero derivo, acá estoy derivando simplemente el cuadrado, así que por eso me termina quedando la derivada del cuadrado, me cancela el 1/2, entonces me queda el R punto por la derivada de R punto respecto de R. Sí, está perfecto. Sí, no, Y esto que está acá, este paso de acá, esencialmente, bueno, desde el punto de vista físico, si querés, porque por ahí matemáticamente está más claro para ustedes, pero desde el punto de vista físico, en parte lo que te dice es que la velocidad depende del tiempo a través de la posición. Entonces esto es como la variación de la velocidad respecto de la posición por la variación de la posición respecto del tiempo. Digo, si es que uno lo quiere pensar esto de manera más física. Por lo demás es simplemente integrar esta ecuación. Nicolás, si tenés así alguna duda más, más fina por ahí, o de otra naturaleza, para ahí lo podemos discutir después. Sí, tranqui, gracias. Bueno, entonces habíamos llegado a esta expresión, y esta expresión lo que me daba era la velocidad radial que tenía la partícula cuando estaba a una distancia r del centro de la Tierra. En particular, fíjense que esto satisface que si la distancia al centro de la Tierra es h más r, es decir, la posición original, entonces esto se cancela y la velocidad es 0, que es lo que yo espero a partir de las condiciones iniciales. Que originalmente cuando estoy a una distancia h más rt, la velocidad de la partícula inicial es 0. Déjenme hacerle, ahora que tengo esta ecuación acá, antes de seguir, un comentario respecto del problema 6, que tiene que ver con la velocidad de escape. Este resultado me sirve un poco para analizar eso. La velocidad de escape, ahora estoy cambiando el problema, voy a hacer un paréntesis y después en un rato lo voy a cerrar. La velocidad de escape de una partícula, en
en un planeta, en particular en la Tierra, es la velocidad que tiene que tener en la superficie, la velocidad radial que tiene que tener en la superficie, para que, por más que la Tierra, cuando la partícula parta con esa velocidad, la empiece a atraer gravitatoriamente, nunca logra atraerla. Es decir, que la partícula se escape de lo que llamamos el campo gravitatorio de la Tierra. Es decir, que si yo lanzo la partícula con esa velocidad, o más de esa velocidad, entonces nunca más va a volver a caer sobre la Tierra. Esa es la definición de lo que es la velocidad de escape de una partícula. Acá, lo que tengo es, ¿cuál es la velocidad de una partícula en la posición R que salió desde una altura h por encima del radio de la Tierra con velocidad 0? Repito, esta es la velocidad que tiene una partícula a una determinada posición R, que inicialmente partió desde una altura h por encima del radio de la Tierra con velocidad 0. Es decir, que si yo acá reemplazo este R por el radio de la Tierra, esta expresión de acá lo que me está diciendo es cuál es la velocidad con la que la partícula llega al radio terrestre habiendo salido con velocidad 0 de una altura h por encima del radio terrestre. Bien. Ahora, yo puedo revertir el problema, y esto no sé si lo discutió Diana, pero tiene que ver con que las leyes de la física, las leyes de la mecánica son reversibles respecto del tiempo, y puedo pensarlo completamente al revés. Esto, para ustedes, por ahí es un salto de fe, pero esto es algo que vale en mecánica clásica. Si yo arranco con una situación, arranco con una masa con velocidad 0, y llega al radio de la Tierra con una determinada velocidad, si yo revierto el proceso temporal y pienso que ahora lo lanzo del radio de la Tierra con esa velocidad, entonces va a llegar a la posición inicial con velocidad 0. ¿Me explico? Es el proceso inverso, digamos. En lugar de empezar con velocidad 0 y acelerarse hasta llegar al radio de la Tierra y con una cierta velocidad, ahora lo lanzo con esa velocidad desde el radio de la Tierra, entonces llega a esa posición inicial con velocidad 0. Ahora, entonces, digamos, esta expresión de acá, toda esta expresión de acá me está diciendo cuál es la velocidad con la que llega al radio de la Tierra una partícula que inicialmente estaba a una altura h con velocidad 0. También lo puedo pensar entonces ahora como que el módulo de esto, o sea, si yo revierto el sentido de la velocidad, si yo parto del radio de la Tierra, desde el radio de la Tierra con una partícula que tiene esta velocidad, entonces va a llegar a una altura h con velocidad 0. ¿Está bien? Entonces, lo que les quiero decir es que si esta altura h fuese finita, esa partícula jamás se podría escapar, porque yo la lanzo con una cierta velocidad, con esta velocidad, llega a una altura h finita, con velocidad 0, y de repente, enseguida, la fuerza gravitatoria la vuelve a chupar hacia la Tierra. Entonces esa partícula no se escapa nunca. Entonces, si yo quiero que la partícula se escape, lo que necesita es que llegue con velocidad 0 al infinito, que se vaya infinitamente lejos como para que la fuerza gravitatoria sea nula, en el caso en que la partícula llegó a velocidad 0. Entonces, de acá yo puedo despejar, tomando el módulo de esta expresión, yo puedo despejar la velocidad de escape como el límite con h yendo a infinito de esta expresión r punto que escribí acá, de la raíz esta. Y entonces la velocidad de escape es 2 veces la constante de Newton por la masa de la Tierra sobre el radio terrestre. ¿Está bien? Nada, es simplemente para aprovechar este resultado, ya que había llegado a este resultado, para que vean cómo es que se puede, una forma posible de resolver el problema 6, que pregunta sobre velocidad de escape. También se puede resolver de manera completamente independiente, teniendo en cuenta todo lo que les comenté recién. Si tienen alguna pregunta sobre esto, me la pueden hacer ahora o me la pueden hacer después. Era simplemente un paréntesis que pretendo cerrar en este momento. Si quieren, antes de cerrarlo, si tienen alguna pregunta. No hay preguntas. Bueno, entonces, volviendo al ejercicio este, en el que tengo una masa a una altura h que cae hacia la Tierra y quiero calcular el tiempo en que toca el radio terrestre, acá lo que encontré fue la velocidad como función del radio, entonces ahora lo que tengo que hacer es volver a integrar. Entonces vuelvo a integrar esta ecuación,
uso el mismo truquito que usamos siempre. Perdón, Sí, una pregunta. Cuando dices tocar el radio, ¿es que está en la superficie? sí, que está en la superficie de la Tierra. Perdón. Eh, bien. Bueno, yo acá uso un cambio de variable. Esto lo pueden leer en las notas después. Tampoco tengo. Esto es lo que quería explicar la clase pasada, pero posiblemente ustedes ya lo hayan leído. Yo hago este cambio de variables para resolver la integral, pero esencialmente a la expresión a la que llego es a esta. Pueden chequear si les da lo mismo o no. Es una cantidad que como función de h sobre el radio terrestre es algo que aumenta. Eso es razonable. En particular, cuando h es igual a 0, el tiempo que tarda en llegar al radio terrestre es 0, porque ya está en el radio terrestre originalmente. Si, a medida que voy aumentando h, tarda más tiempo en llegar al radio terrestre. Entonces, esto es una función creciente de h sobre rt. Y una cosa que pueden hacer de esta expresión, que esto se los dejo a ustedes por si quieren jugar un rato, son varias cosas. Siempre que llegan a una expresión, analicen las siguientes cosas. Primero, fíjense que tengan las unidades correctas. Es decir, que teniendo en cuenta cuáles son las unidades de masa de la Tierra, las unidades de la constante de Newton, que h y rt tienen unidades de longitud, y demás, que toda esta cosa que está acá tenga unidades de tiempo. Si no tiene unidades de tiempo, que sé que metieron la pata en algún lado. Y otra cosa es que traten de, usando la intuición, de tomar límites a ver si tienen sentido. Por ejemplo, lo que les decía recién. Si toman h igual a 0 en esta expresión, el tiempo que tarda en llegar al radio terrestre tiene que ser 0, porque ya está en el radio terrestre. Otra cosa que pueden hacer es jugar con límites en el siguiente sentido. Por ejemplo, si tomo que h sobre el radio terrestre es mucho menor que 1, entonces estoy en el caso en el que la partícula se está moviendo muy cerca del radio terrestre, y en ese caso yo debería recuperar el tiempo que tiene una caída en un campo constante, por efecto de la fuerza-peso. Porque dijimos que la fuerza gravitatoria, cerca de en una región muy cerca de la superficie de la Tierra, era la fuerza-peso. Entonces ustedes podrían plantear las ecuaciones de Newton con la fuerza-peso y chequear que el delta T que obtienen en ese caso es igual a esta expresión en el límite en el que este bicho es muy chiquito. Nada, son todas cosas que me parece que les van a servir un montón a ustedes y nos sirven a nosotros constantemente para chequear a ver si un resultado tiene sentido o no. Jugar con límites y ver que las unidades estén siempre bien. Bueno, una pregunta que me hizo un compañero la vez pasada, que me pareció una excelente pregunta, es que si estábamos despreciando el efecto de la masa sobre el planeta. Y la respuesta es sí. O sea, yo estoy suponiendo, o sea, yo estoy tomando un sistema fijo a la Tierra. Y eso es perfectamente válido, pero, y en principio yo puedo plantear las ecuaciones de Newton desde este sistema de referencia. El tema es que si yo empiezo a considerar ahora que la masita esta le está haciendo una fuerza a la Tierra, entonces la Tierra va a estar acelerada, ¿no? por las propias leyes de Newton. Entonces, si la Tierra está acelerada, quiere decir que yo estoy tomando un sistema de referencia que va a estar acelerado. Y eso vieron la clase pasada con Diana, y lo vamos a repasar ahora. Significa que el sistema que estoy tomando es un sistema no inercial, es un sistema que está acelerado. Entonces, está mal en ese sistema plantear las ecuaciones de Newton usuales sin considerar el efecto de lo que llaman las fuerzas de inercia. Pero todo esto mal que estamos haciendo es despreciable en el caso en el que la masa esta sea muy chiquita comparada con la masa de la Tierra, porque en ese caso el efecto que le hace esta masita, la fuerza de gravedad que le hace esta masa a la Tierra es mínima y la aceleración va a ser mínima. Entonces el sistema que estamos considerando es casi inercial, entonces está bien plantear las ecuaciones de Newton. Te sumo una pregunta con esto que acabas de decir. Perdón. Cuando hacías el desarrollo y planteaste las ecuaciones de Newton, dijiste, observen que la masa de la Tierra, la masa chiquita se cancela. Sí. Sí. Y cuando lo decías, como que dije, bueno, entonces está bien despreciar el efecto de la masa porque te cancela.
No obstante lo cual, si la masa es más grande, aunque se cancelen las ecuaciones, hace cosas. Claro. El tema es que lo que está mal es plantear esta ecuación directamente. Ok, Porque esta ecuación está referida a un sistema en el que no vale la ley de Newton. ok, ahí ¿Está bien? está. Pero el problema este de dos cuerpos que interactúan gravitatoriamente, creo que lo va a explicar Diana más adelante, es mucho más fácil de analizar si uno, habiendo ya estudiado leyes de conservación, porque se juega con que hay cantidades que son constantes en el tiempo, como energía y demás. Y una vez que veamos eso, después se puede ver en qué medida todo esto que estamos viendo se corrige si uno tiene en cuenta el efecto de la masita sobre la Tierra. Pero eso propongo que lo veamos después. No es para nada el punto del ejercicio tratar de hacer ese tipo de análisis. Era simplemente ver qué pasa con la ley de Newton cuando uno tiene una fuerza que tiene esta dependencia en la distancia. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan con respecto a este ejercicio? Esto terminaba la clase anterior, digamos. Bueno, entonces empecemos con la clase de hoy. A ver. En la clase de hoy lo que quiero ver es un poco de movimiento circular, es decir, movimientos en los que, situaciones en las que conviene usar coordenadas polares o esféricas por sobre las coordenadas cartesianas. Fíjense que en el ejercicio de antes habíamos tomado, digamos, como una especie de coordenada radial, pero era esencialmente cartesiana porque el problema era unidimensional, ¿no? Las condiciones iniciales eran tales que uno podía pensar el problema anterior como si fuese en una recta. Pero estrictamente hablando es un problema que si lo centro en el centro de la Tierra, lo podría plantear en coordenadas esféricas, por ejemplo, si tuviera velocidad en las direcciones angulares. Entonces lo que quiero ver es ejercicios de ese tipo, en los que tengo movimientos en un plano y que están referidos a un determinado punto que me resulta de interés. Por ejemplo, si... bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. Pero por ejemplo, si en lugar de estar la masita quieta moviéndose en la dirección radial, se estuviese girando alrededor de la Tierra. En ese caso me interesa saber qué pasa con el ángulo, con la velocidad angular y ese tipo de cosas, entonces tengo que considerar el problema en dos dimensiones, y me conviene usar coordenadas, que no son las cartesianas, y que se adapten más al tipo de geometría que tiene el problema. Entonces déjenme empezar por hacer un repaso de las coordenadas polares. Esto probablemente, seguro que lo vieron en la teórica, ¿no? Me imagino que sí. Pero bueno, si no, lo repasamos muy rápidamente. Esencialmente, yo puedo escribir vectores, un vector determinado, en una base de coordenadas, en una base cartesiana, con versores x e y, o puedo pensar, por ejemplo, que lo puedo referir a una base nueva, que sea un r vector y un θ vector. Sí, a ver, déjenme ver cómo puedo explicar esto de la mejor manera. Sí. Que son versores que, por ejemplo, podrían llegar a ser útiles si yo tengo una partícula en este punto P y lo estoy mirando desde el origen de coordenadas, desde un origen de coordenadas del sistema este cartesiano. En ese caso, por ahí me conviene usar más, en lugar de usar las coordenadas X e Y, y en las direcciones X versor e Y versor, me conviene usar, por ejemplo, coordenadas en las que mido la distancia del punto al origen y el ángulo que forma con algún eje, y tratar de referirme a la base en términos de un vector, un versor, que apunta en la dirección que une el punto del observador al punto donde está el sistema que me interesa. Entonces, bueno, si lo plantean de esta manera, esencialmente si este es el ángulo θ, este también va a ser un ángulo θ, se pueden convencer de que si quieren escribir estos dos versores en términos de los versores x e y, la relación es esta que está acá. En particular, por ejemplo, se pueden analizar límites, si θ es 0, entonces el versor x y el versor r coinciden. ¿Eso lo ven todos? ¿Alguien no lo ve? Entonces, si θ es 0, el coseno de θ
es 1, el seno de tita es 0, y el R versor es X versor. Y si tita es 0, tita versor es Y versor, porque esto que está acá bajó, y ahora tita apunta en la dirección vertical. Entonces, de nuevo, este término se anula, este término se hace distinto, el coseno de tita se hace 1. Y para cualquier punto y también pueden jugar también, si tita vale pi sobre 2, van a ver que entonces el tita versor es menos X versor, y el R versor se hace el Y versor. Bueno, pueden jugar. Y esta es la relación que vale para un ángulo intermedio, para un ángulo cualquiera. Entonces, esta es la relación entre los versores de un sistema y los versores del otro. También puedo relacionar las coordenadas. Entonces, en este caso, las coordenadas que tengo son para determinar la posición de P, son R y tita, y en el otro tenía X e Y, y las puedo relacionar de esta manera. Esto es simplemente un poco de trigonometría, un poco de jugar con Pitágoras y demás. Y también lo que puedo hacer, entonces fíjense, acá tengo versores, los versores polares en términos de los versores cartesianos, y las coordenadas polares en términos de las coordenadas cartesianas. Y también lo que puedo hacer ahora es invertir esto. Entonces ahora podría escribir también los versores cartesianos en términos de los versores polares, y las coordenadas cartesianas en términos de las coordenadas polares. Y cuando hacen eso se lo dejo a ustedes para que jueguen un rato, pueden ver que vale esto que está acá. Estas dos llaves son las relaciones inversas a las anteriores. O sea, acá tengo X versor e Y versor en términos del R versor y tita versor, y X e Y en términos de R y tita. Bien. Entonces, ahora, teniendo en cuenta todas estas definiciones, dijimos antes que, perdón, ¿me escuchan? Acá está diciendo que mi conexión a internet es inestable. Sasha, ¿vos me escuchás? Es cierto que por momentos se escucha medio trabado. Tal vez lo que puedes hacer es sacar el video, como la vez pasada, que iba mejor. Bien. Bueno, entonces, la posición de este punto P, ahí tengo tres formas de escribirla, por lo general. Una es, va a estar dado por este vector R, ¿no? Una es usando las coordenadas cartesianas en la base cartesiana. Otra es usando las coordenadas polares en la base cartesiana. Y otra es usando las coordenadas polares en la base polar. ¿Está bien? Para pasar de acá a acá, esta es la forma usual que nosotros conocemos, ¿no? Para pasar de acá a acá y de acá a acá, simplemente usan las relaciones que están allá arriba. O sea, a X se lo escriben en términos de R y tita, y ahí se lo escriben en términos de R y tita, y si quieren pasar de acá a acá, ya saben cuánto vale X versor e Y versor en términos de R versor y tita versor, y van a llegar a esta expresión de acá. Estas dos cosas son útiles en situaciones distintas. La que me interesa acá es esta. Quiero escribir el vector posición en términos de las coordenadas polares en una base polar. Este tipo de expresiones en las que me escribo el vector en direcciones cartesianas, pero que las componentes están escritas en polares, sirve por lo general cuando tengo que hacer integrales de cosas que dependen de R. Y esto es esencialmente porque cuando tengo que integrar, voy a integrar por ejemplo, en las coordenadas R y tita. Entonces, si me escribiese esto en la base polar, en el que los versores son los polares, típicamente la orientación del versor depende de R y de tita. Entonces, cuando yo hago una integral, por lo general esos versores varían cuando yo integro en esas coordenadas. En cambio, como X e Y están siempre fijos y no dependen para nada de la posición del punto P, cuando tengo que hacer integrales, por lo general me conviene tomar esto. Pero no vamos a ver nada de esto, salvo en el problema 14, creo, que lo voy a discutir un poquito más adelante. Por lo general lo que vamos a usar es esto que está acá. Bien. Entonces, si el punto P se mueve en el tiempo, todo va a depender del tiempo, salvo los ejes X e Y. ¿Ok? Esto, déjenme mostrárselos en el dibujo, se va a ver más fácil. Si este puntito se está moviendo, esencialmente Y versor y X versor quedan fijos, pero todo lo demás va a cambiar. Por ejemplo, R va a cambiar porque si me alejo del origen, R va a ser más grande, si me acerco va a ser más chico.
Tita va a cambiar si se mueve en la dirección angular. Y si yo muevo el punto para cualquier otro lado, la orientación de estos versores va a cambiar también, porque se tienen que ajustar a que este apunte en la dirección que une el punto P con el origen, y este sea ortogonal a este. Entonces, esencialmente, si yo empiezo a variar la posición del punto P, todo cambia menos X versor e Y versor. Y si P es un punto que se mueve, cuyo movimiento depende del tiempo, entonces todas estas cantidades van a ser cantidades que dependan del tiempo. Entonces, cuando yo derivo esta expresión respecto del tiempo, esta es la posición del punto P, esencialmente primero derivo el primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Fíjense que el versor R depende del tiempo, y jugando con un poco de las expresiones que les escribí arriba, uno puede escribir todo en coordenadas polares y base polar. De esta manera. Esto me imagino que Diana lo dio en la teórica. Y también lo que pueden hacer es hacer la segunda derivada de R respecto al tiempo y calcular la aceleración en estas coordenadas. Y bueno, esto se lo dejo para que lo jueguen ustedes porque es fácil, pero un poco tedioso, pero se puede hacer, digamos. Entonces, esencialmente, la derivada del vector posición con respecto al tiempo dos veces se puede escribir de esta manera. Entonces, tiene una componente en la dirección R, otra en la dirección θ, y esta es lo que se llama la aceleración radial. Fíjense que no es solo R dos puntos, sino que tiene una componente que depende de la velocidad angular. Esto es lo que se llama la aceleración centrípeta. Bien. Entonces, en particular, esto es en general, ¿no? Entonces, si yo tuviese, por ejemplo, un problema en el que un caso particular, por ejemplo, es el caso de la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, esté donde esté una partícula, siempre apunta en la dirección radial. Entonces me conviene usar coordenadas polares, porque como las leyes de Newton son masa por aceleración igual a fuerza, si yo tengo la fuerza en una base polar, y yo sé cuál es la fuerza en la dirección R versor, me conviene escribir la aceleración en una base polar. Así yo ya automáticamente separo esa ecuación vectorial en todo lo que va con R versor y todo lo que va con θ versor. Si no, es un poco más complicado, porque yo tengo la fuerza en una base polar, pero quiero tomar un sistema cartesiano, tengo que hacer todo el ejercicio que hice recién como para compatibilizar los dos sistemas de referencia. Entonces, en ese sentido es que está bueno tener esta expresión de cuál es la aceleración en coordenadas polares escrita en términos de una base polar en R versor y θ versor. En particular, si toman el movimiento circular, un movimiento que es circular, del punto P, entonces el radio va a ser constante, esa es la definición del movimiento circular, y θ punto es lo que se conoce como la velocidad angular. Fíjense que esto tiene unidades de 1 sobre segundo, no es una velocidad normal, común y corriente, sino que es la variación del ángulo con respecto al tiempo. Y se lo suele llamar omega. A veces omega minúscula, a veces omega mayúscula, bueno, eso depende, pero omega se le suele llamar velocidad angular. Entonces, si esta cantidad es constante, es decir, que la tasa de cambio del ángulo es constante a lo largo del tiempo, entonces el tiempo que tarda en dar una vuelta es lo que se conoce como el período, es esto que está acá. Esto por ahí, si no lo ven muy claro, déjenme escribir un poco. Digamos, si θ punto es igual a omega, es igual a constante, entonces esto quiere decir básicamente que θ es igual a omega por t más algo, más un θ0. Entonces supónganse que θ0 es 0 originalmente, entonces cuando dé una vuelta, es decir que θ sea 2π, esto les va a quedar omega por el tiempo que tarda en dar una vuelta, y cuando despejan t de acá es que les termina quedando esta expresión. O sea, este es lo que llama el período, es una cantidad que se mide en segundos, y es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Cuando la velocidad, en el caso particular este, en que la velocidad angular es constante. Y después hay una cosa que es parecida a la velocidad angular, que se llama la frecuencia, que es simplemente W dividido 2π.
Entonces, cuando le piden el período, frecuencia, velocidad angular, acá están las definiciones de esas cosas. Bien, entonces, bueno, pensemos un poco el problema 10. Y después voy a aplicar sistemas no inerciales, y vamos a volver a ver este problema desde el punto de vista de los sistemas no inerciales. Pero primero lo quiero plantear desde el punto de vista de un sistema fijo, porque me parece que está bueno verlo de las dos maneras para tratar de entender un poco mejor qué pasa con los sistemas rotantes, los sistemas no inerciales que son rotantes. Primero pregunto si tienen alguna duda hasta acá de algo, o si quieren que repita algo, o algo que no quedó muy claro. Bien. El problema dice que un cosmonauta describe aproximadamente una órbita circular alrededor de la Tierra a unos 200 kilómetros por encima de la superficie terrestre. Entonces pide calcular la velocidad de la nave, o del cosmonauta, y el período de la órbita. ¿Está bien? Bueno, ¿De la órbita es dar una vuelta? el período de la órbita es, claro, exactamente, es, acá definía que llamaba período, es 2pi dividido omega, en el caso en que omega sea constante, y ahora vamos a ver que omega es constante. La velocidad angular va a ser constante en este caso. Pero sí, el período es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Entonces, bueno, el primer comentario que quiero hacer es que esto obviamente es un problema tridimensional, ¿no? La Tierra tiene 3 dimensiones y la órbita está embebida en un espacio tridimensional. Pero lo que quiero preguntarles es si ustedes lo ven claro, que sea cual sea la condición inicial, el movimiento va a ser en un plano siempre. Y esencialmente ese plano va a ser el plano que contiene al centro de la Tierra y la velocidad inicial del cosmonauta. Capaz que acá me conviene poner video. ¿Todos me ven? ¿Por qué es Sí. esto? ¿No? Digamos, supongamos que tengo la Tierra, tengo el centro de la Tierra, y tengo al cosmonauta en algún punto con una velocidad cualquiera. ¿Está bien? Entonces, ahora pienso... voy a borrar esto. Entonces, si tengo la Tierra, el punto, ahora me paro en el plano en el que tengo la velocidad. ¿Está bien? Esta velocidad está en un plano que en este caso estoy viendo de costado, que es vertical. Puede estar apuntando hacia arriba, puede estar apuntando hacia mí, puede estar apuntando hacia el otro lado de la pantalla, o hacia abajo, o cualquier cosa, pero digamos, está contenida en este plano, ¿no? Si este es el caso, lo que pasa es que como la fuerza de gravedad sobre la masa es radial, no tengo ninguna componente de la fuerza en la dirección perpendicular a la velocidad inicial. Entonces, este es el mismo argumento que usé al principio. Entonces, como la velocidad inicial en esta dirección, en la dirección que se sale del plano, es 0, como no tengo fuerza, no tengo aceleración, y entonces no va a variar. Entonces, si inicialmente la velocidad en esta dirección o en esta es 0, va a seguir siendo 0 en todo el movimiento. Eso es porque nunca se va a generar una fuerza, en este contexto, que me acelere la masa por fuera del plano, porque siempre la única fuerza que voy a tener acá es la fuerza gravitatoria que apunta hacia el centro de la Tierra y está contenida en el plano. ¿Está bien? Convénzanse, piensen esto en 3 dimensiones, o sea, agarren una pelota y agarren un vector y pónganlo apuntando a cualquier dirección y convénzanse de que el movimiento que va a hacer la partícula, si esas son las condiciones iniciales y el vector está representando la velocidad inicial, va a ser en el plano ese que una el punto que contenga el centro de la Tierra y el vector velocidad inicial. También, por ejemplo, si el centro de la Tierra está en la línea que genera
el vector velocidad inicial, entonces, es más, el movimiento va a ser unidimensional, ni siquiera va a ser en un plano, va a ser en una recta, como habíamos discutido antes. Si alguien no lo ve y necesita que les dé algún otro argumento, o si alguien tiene alguna manera más fácil de verlo y quiere intervenir y explicarlo, los invito a hacerlo. Si alguien no lo entendió, avísenme y trato de explicarlo de nuevo. Pero, entonces, esencialmente, el movimiento va a ser en un plano, y entonces por más que este problema está planteado en 3 dimensiones, como voy a usar un plano, va a ser un problema ideal para usar coordenadas polares. Y todos los problemas que se reducen a un plano, en este contexto en el que tengo un centro privilegiado, que es el centro de la Tierra, me conviene siempre usar coordenadas polares. Voy a apagar el video. Ahí está. Bien, entonces este es el esquema que tengo. Tengo la Tierra, que tiene una determinada masa. Acá tengo al cosmonauta, o la nave. Y tengo el vector posición, que es la posición de esta persona respecto del centro de la Tierra. Si quiero plantear coordenadas polares, en este plano, este va a ser el plano de movimiento, les dije, me conviene elegir una base en la que tengo un versor radial, que está en la dirección del punto que me interesa, que en este caso es el cosmonauta, con respecto al origen de coordenadas, que es el centro de la Tierra, y su ortogonal, que es el θ versor. ¿Por qué me conviene elegir este sistema de coordenadas? Bueno, porque la fuerza apunta en la dirección radial. Entonces, como yo ya tengo la fuerza de gravedad escrita en la dirección radial, me conviene tener el lado izquierdo escrita también en la misma base, así ya directamente igualo componentes de ambos lados, y tengo ya las dos ecuaciones separadas. Entonces, esencialmente, el problema que planteo es el mismo que antes, y ahora esto que está acá es lo mismo, es la aceleración que escribí antes en coordenadas polares. Va a tener una componente en R versor y una componente en θ versor. Bien. Entonces, que esto era igual a esto, era la ecuación de Newton que planteé arriba, y ahora uso cuál es la expresión de esto en coordenadas polares y en una base polar. Que esto es lo que habíamos encontrado antes arriba. Entonces esto es la masa por la aceleración igual a la fuerza. Ahora, esto, de vuelta, les repito cuál es la ventaja de esto, que ahora yo tengo esto escrito en términos del R versor y del θ versor, y esto lo tengo escrito en términos del R versor, entonces yo puedo decir que esto es igual a esto, y que esto que está acá es igual a 0. Entonces esto se me descompone en dos ecuaciones, una en la dirección R y otra en la dirección perpendicular, que son estas dos que están acá. Estas son las ecuaciones de Newton en las coordenadas polares. Acá, de vuelta, les aclaro que estamos haciendo la misma aproximación que hicimos antes. Estamos suponiendo que el efecto que tiene esta persona sobre la Tierra es nulo. O sea que la masa de la persona es muy inferior a la masa de la Tierra, que claramente es el caso para cualquier persona. Entonces, por ejemplo, empecemos por resolver la ecuación 2. Acá tenemos que dar una información que da el enunciado del problema, que es que la órbita es circular. Porque dice que la órbita es aproximadamente circular. Que sea circular quiere decir que no tengo velocidad en la dirección radial. ¿Todos lo ven? O sea que el radio es constante, eso es lo que habíamos discutido antes. Si el radio es constante en el tiempo, la derivada temporal del radio es 0, o sea que esta es la condición de órbita circular, y entonces, si miro esta ecuación 2, esta contribución es 0 porque R punto es 0, y como masa y radio son distintos de 0, lo que me termina quedando es que la aceleración angular es 0. O sea que esto que está acá, por la ecuación de Newton, implica que la aceleración angular es 0, y entonces lo que quiere decir es que θ punto es constante en el tiempo. O sea que la velocidad angular es constante, es decir, este cosmonauta está describiendo una órbita circular a velocidad constante, a velocidad angular constante. Por cierto, el módulo de la velocidad común también es constante, pero como vector no lo es porque siempre va cambiando de posición, va cambiando de dirección, ¿no? Pero la velocidad común se relaciona con la velocidad angular multiplicándolo por el radio.
O sea, si yo quiero saber cuál es la velocidad, el módulo de la velocidad de un punto que está girando con velocidad angular a una distancia r del centro, entonces la velocidad de ese punto es r por tita punto. ¿Está bien? O sea, ahora lo vamos a... Esencialmente esto estoy diciendo, que la velocidad en módulo, si yo conozco la velocidad angular, está dada por r por tita punto. Bueno, cuestión que lo que me pedía era el periodo y la velocidad. Entonces, de la ecuación 2 saqué que la velocidad angular es constante. Entonces ahora puedo venir a la ecuación 1. Bien. Y usar de nuevo que estoy en una órbita circular. Entonces, si estoy en una órbita circular, como r punto es 0, r2 puntos también es 0. ¿Está bien? Bien. Y ahora, si r2 puntos es 0, si yo conozco cuál es el radio, automáticamente puedo saber cuánto vale tita punto. Y el radio me lo da el problema. El problema me dice que está este cosmonauta a 200 kilómetros por encima de la superficie terrestre. Entonces, de la ecuación 1, si yo pongo esto a 0, puedo despejar tita punto como función del radio. Eso es lo que me da la velocidad angular. Después, como les dije, si multiplican esta expresión por r, terminan obteniendo el módulo de la velocidad. Si quieren obtener la velocidad como vector, claramente, piénsenlo un poco, pero esto va a estar en la dirección tita versor. No hay velocidad en la dirección radial. Y una vez que tienen el tita punto, pueden calcular el periodo, como les dije antes, es 2pi sobre la velocidad angular, y les termina quedando esta cantidad. Entonces, bueno, estas son las dos cosas que pedía, creo, la velocidad de la nave y el periodo de la órbita. Y ahora, si ustedes quieren ver un poco más, de manera más palpable, en kilómetros por hora o cosas así, pueden empezar a meter acá adentro lo que valen las cosas. Por ejemplo, el radio terrestre son más o menos 6.000 kilómetros. La masa de la Tierra, es esta bestialidad de acá, es 6 por 10 a la 24 kilogramos. Esta es la constante de Newton, es súper chiquita. Y el R, que es la distancia entre el cosmonauta y el centro de la Tierra, es el radio de la Tierra, que es esto que está acá, más 200 kilómetros. Así que bueno, si meten toda esta información acá adentro, van a poder calcular lo que pide el problema. Eso se lo dejo a ustedes para que lo hagan, para que lo piensen. Bien. ¿Alguien quiere que repita algo? ¿No entendió algo? ¿Quiere comentar algo? Yo tengo una duda chiquita. Sí. ¿Por qué el R' es 0? R punto es 0. Esto es porque, Eso, R punto. esto es porque el ejercicio dice que está haciendo que está haciendo una órbita circular. Entonces, como está haciendo una órbita circular, esencialmente eso lo que te está diciendo es que la distancia entre el cosmonauta y el centro de la Tierra es constante, siempre la misma. Ah, no, lo pensé mal, claro, sí, perfecto. ¿Está bien? Y si es constante, el R punto es 0. O sea, no varía con el tiempo del radio. Se puede pensar así como la definición de círculo, que el radio es constante. Digamos que... Bien. Bueno, entonces ahora hagamos un poco de discusión de sistemas no inerciales, que puede ser algo que por lo general es un poco confuso. Pero bueno, déjenme plantearlo de una manera que creo yo que puede ser, espero, que sea sencilla de entender. Esencialmente, ahora voy a cambiar de tema. Voy a volver a este ejercicio de recién pensado desde el punto de vista de los sistemas no inerciales, pero ahora estoy cambiando de tema. O sea que ahora me estoy yendo al tema que nos compete en esta clase, que es el de sistemas no inerciales. Esencialmente algo que pasa, y que por ahí no es obvio, pero que no en todos los sistemas de referencia valen las leyes de Newton. No es cierto que yo me mueva como me mueva en la Tierra, si me pongo a ver un determinado sistema físico, puedo usar las leyes de Newton para describir la dinámica del sistema físico. Así que eso es lo primero que tienen que tener en mente. No es cierto que en todos los sistemas de referencia valen las leyes de Newton.
Entonces eso separa los sistemas de referencia en dos. Aquellos en los que valen la ley de Newton y aquellos en los que no valen la ley de Newton. Los que valen la ley de Newton se llaman sistemas inerciales, y los que no valen la ley de Newton se llaman sistemas no inerciales. Entonces a los sistemas inerciales los voy a llamar así, SI, y a los sistemas no inerciales SNI. Un sistema inercial, un buen sistema inercial, o un sistema que es aproximadamente inercial, es decir, en el que se pueden usar las leyes de Newton sin problema, es por ejemplo, cuando hago mediciones en un laboratorio, un sistema de referencia fijo a la Tierra. Si yo estoy parado en la Tierra respecto a los árboles de las casas, de todo, y estoy quieto respecto de mi orientación, con respecto a esta cosa, no estoy girando, ni estoy haciendo nada raro, estoy parado ahí, y me fijo, hay un sistema cartesiano fijo a la Tierra, ese es un buen sistema inercial, ahí puedo plantear las leyes de Newton y la respuesta que me vaya a dar va a coincidir con la trayectoria que hace una partícula, por ejemplo. Ese por lo general se llama lo que se llama un sistema de laboratorio. Entonces cuando alguien les diga están en un sistema de laboratorio, se refiere a que están en un sistema fijo a la superficie de la Tierra. Ahora, otra cosa que deben haber visto en la teórica es que si ustedes tienen un sistema inercial, cualquier otro sistema que se mueve relativamente a este con velocidad constante, es decir, con un movimiento rectilíneo uniforme, también es inercial. Entonces, eso básicamente define al conjunto de todos los sistemas inerciales. Siempre un sistema difiere de otro por un movimiento con velocidad constante. Entonces, la idea es simplemente la siguiente. Supóngase que yo tengo un sistema de referencia, que es un sistema inercial, o sea, que si yo planteo ecuaciones de Newton de este sistema, valen perfecto y me describen bien la trayectoria de esta partícula P. Pero ahora tengo otro sistema que se mueve respecto de este. La posición de este sistema respecto a este la llamo, este sistema lo llamo, el origen del sistema lo llamo O, y el origen de este sistema lo llamo O'. Supongamos que la orientación de los ejes de este es el mismo que la orientación de los ejes de este, para no complicar las cosas. Tengo una distancia entre el origen de un sistema y el origen del otro, y tengo dos vectores. Uno que es RP, que es el vector de un punto P, visto desde un sistema de referencia, y el otro que es RP', que es la posición del punto P visto desde el otro sistema de referencia. Y obviamente estos dos vectores están relacionados por el vector que une el origen de coordenadas. Básicamente lo que estoy diciendo es que RP es igual a esto más esto, ¿no? Esto es simplemente una ley de adición de vectores. O sea que vale esta ecuación que está acá, y también valen todas sus derivadas. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que la primera derivada temporal de esto es igual a la primera derivada temporal de esto, y lo mismo con la segunda derivada. Esto que está acá me está diciendo, me relaciona la velocidad con la que un observador acá ve al punto P, con la velocidad que un observador de acá ve al punto P, usando cuál es la velocidad relativa entre los dos sistemas. Esta es la ley de Galileo de la transformación de las velocidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy yendo a 10 km por hora y de repente me pasa un auto a 20 km por hora, yo no voy a estar viendo el auto a 10 km por hora. Esto es lo que coincide perfectamente con nuestra intuición de lo que pasa con respecto a las velocidades. Bien, entonces lo que me importa es esto que está acá, es la derivada segunda. Es decir, esta es la aceleración del punto P que ve este observador, y esta es la aceleración del punto P que ve este observador. Entonces, como este que está acá es un sistema inercial, este puede plantear las ecuaciones de Newton y van a valer. Entonces, el sistema O plantea las ecuaciones de Newton y valen. Un tipo que está parado en el punto O dice, las leyes de Newton son estas. Las fuerzas de interacción son iguales a la masa por la velocidad del punto, la aceleración del punto que yo estoy viendo. Y ahora lo que dice, bueno, voy a ver ahora qué está viendo el observador O'. ¿Qué es lo que está viendo él? Entonces, básicamente lo que tiene que hacer es reescribir esto en términos de la cantidad primada, que es esto que está acá. ¿No? Pero
R2 puntos del punto de O no es R2, no es lo mismo que R2 puntos en el sistema O', sino que tengo que tener en cuenta la separación entre los dos sistemas, la aceleración relativa entre los dos sistemas. Entonces, cuando reemplazo esta expresión acá adentro, lo que me termina quedando es esta expresión de acá. Que O' ve estas leyes de la física. Ve las fuerzas de interacción, ve que las fuerzas de interacción no son la masa por la aceleración que ve él, sino que le aparece una cosa, una especie de fuerza ficticia, digamos. O sea que si yo estoy en el sistema O' y esto que está acá no fuese cero, si yo llego a plantear Newton, voy a estar llegando a un resultado equivocado. Si estoy en O', tentativamente diría, yo quiero plantear Newton, voy a decir que fuerza es igual a masa por la aceleración que mido yo. Bueno, eso no es lo que debería, no es lo que va a estar viendo O'. Lo que va a estar viendo O' es esto que está acá. Entonces, de vuelta, este término no estaría si O' fuese un sistema inercial. Es decir que, y bueno, ¿y cuándo no está este punto, esto que está acá? Es cuando no tengo aceleración relativa entre los dos sistemas, porque esta es la aceleración relativa entre el sistema O y O'. Eso es cuando la velocidad entre los dos sistemas es constante. O sea que una consultita. Sí. Perdón, pensé que habías terminado, no te quise interrumpir. Decime. ¿Siempre vamos a poder decir que un sistema es inercial y que el otro es no inercial? Tiene sentido que sí, pero pregunto por las dudas. Pueden ser los dos inerciales. Perdón, quiero decir que uno es no y que el otro es sí. Sí, o sea, digo, en la Tierra tenés un montón de sistemas no inerciales y un montón de sistemas inerciales. Creo que no se entendió la pregunta. Yo estoy pensando en miro desde un sistema no inercial y miro desde un sistema inercial y en función de eso aparece la fuerza ficticia. Sí. Pero eso es, digo, en la cuenta que vos hiciste, al principio decía, como O es un sistema inercial, vale una cosa. Sí. Ahora, en general, cuando nosotros trabajemos, ¿vamos a comparar un sistema inercial con uno no inercial? Sí, por lo general sí. Ok, ahora, listo. Esa era la pregunta. De hecho, por ejemplo, ahora en un rato voy a explicar sistemas rotantes, y ahí lo que caracteriza a tu sistema no inercial es el ángulo de giro, pero el ángulo de giro respecto de qué, de un sistema inercial. Ok. Entonces sí, siempre en algún punto te estás refiriendo a algún sistema en el que vale Newton, porque es lo que vos sabés plantear. Y una vez que te paraste en un sistema en el que vale Newton y lo sabés plantear, después ves cómo se verían las cosas desde el otro sistema. Pero sí, perdón, no te había entendido la pregunta. Sí, operativamente uno siempre se refiere, no sé, tiene como referencia un sistema inercial porque tiene que poder plantear Newton en algún sistema. Bien, entonces en O', en el sistema este nuevo, esto juega como el rol de una fuerza, ¿no? Lo puedo pensar como que lo tengo de este lado en lugar de tenerlo de este, pero no es una fuerza de interacción, sino que es un efecto de la aceleración de O' respecto a un sistema inercial. Entonces esto es lo que se suele llamar fuerza inercial. Entonces si yo quiero plantear Newton desde un sistema no inercial, no solo tengo que tener en cuenta las fuerzas de interacción, sino que además tengo que tener en cuenta estas fuerzas ficticias, estas fuerzas de inercia. Entonces, este es el mismo comentario que les había hecho antes, pero se lo vuelvo a plantear en este punto. En los problemas en los que estudio la órbita de una masa alrededor de la Tierra, o por ejemplo el otro en el que partía de una altura h con velocidad cero y que está cayendo y demás, si yo tomo un sistema de referencia fijo a la Tierra con origen en su centro, ese es un buen sistema inercial, solo si puedo despreciar los efectos de la aceleración que genera la masa m sobre la Tierra. Porque si yo estoy fijo a la Tierra y la masita esta me acelera la Tierra, quiere decir que tengo un sistema de referencia que está acelerado. Y en ese caso está mal plantear Newton. Tendría que considerar los efectos de la inercia. Perdón, dices de poner fijo. Hola, perdón. Ahí. A ver, repetime. Dices de poner, entre comillas, fijo o inercial al que es más grande, al que actúa sobre el otro. Lo que digo es, si yo considero que la Tierra queda quieta, entonces ese es un buen sistema inercial. Si la Tierra estuviese quieta y no se mueve por el efecto de la masita, estoy en un buen sistema de referencia, entonces puedo plantear Newton. Eso es lo que yo hice. Yo supuse que la Tierra estaba quieta, entonces planteé Newton desde la Tierra.
Pero en realidad, físicamente lo que pasa es que la masa, por más chiquita que sea, le genera le hace una fuerza a la Tierra. Entonces la Tierra tiene una pequeña aceleración por el efecto de la presencia de la masa. Pero eso lo estoy despreciando. Esto lo estoy aclarando porque en algún momento un compañero hizo la pregunta de si yo estaba teniendo en cuenta el movimiento de la Tierra o no, y dónde es que estaba fallando mi análisis cuando Tal cual, está bien. falla en ese sentido, en que estoy suponiendo que la Tierra es un sistema inercial cuando en realidad no lo es, cuando tengo una masita que me la está acelerando. Pero bueno, en el límite en el que la masa de la Tierra es mucho mayor que la masita esta que está orbitando, en ese caso la aceleración de la Tierra es casi cero, y entonces la puedo pensar como un buen sistema de referencia para plantear las ecuaciones de Newton. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Duda, comentario? ¿Alguna duda conceptual? Bien. Entonces, bueno, hay unos sistemas no inerciales, que son algunos que nos van a interesar a nosotros. Por lo general, hay dos tipos de sistemas no inerciales que nos interesan, o por lo menos para la guía, para resolver los ejercicios de la guía 1, hay solo dos tipos. Uno es uno en el que los ejes de un sistema, yo tengo un sistema inercial, y ahora quiero plantear todo desde otro, que se mueve en relación al primero de manera acelerada. Voy a poner ahora el video, porque me gusta mover las manos cuando explico esto. Pensemos, no sé si me ven todos, pero pensemos en el siguiente ejemplo. Yo estoy, por ejemplo, en un campo por donde hay una vía de tren que pasa un tren. Y estoy yo sentado en el pasto con una pelota adelante. Entonces yo me pregunto si la pelota esa obedece las leyes de Newton o no. Yo estoy sentado al lado de la pelota. Y por al lado... Perdón, justo se cortó. ¿Qué es lo que te preguntás si obedece las leyes de Newton? Yo estoy sentado en un campo por el que al lado hay una vía y pasa un tren. Eso a mí me resulta irrelevante, eso es un problema del tren. Pero yo estoy sentado en el pasto y tengo una pelota adelante. ¿Me escuchan o se corta? Se escucha. Se escucha. Entonces, estoy sentado y tengo una pelota adelante que está quieta. Entonces yo me pregunto si valen las leyes de Newton. Lo que veo es que hay dos fuerzas de interacción que actúan sobre la pelota. Una que es la fuerza de gravedad hacia la Tierra. También está la fuerza de gravedad que hago yo con la pelota, pero vamos a despreciarla por el momento. Y otra es la fuerza normal del piso con la pelota, y las dos se compensan, y entonces veo que no hay fuerzas netas de interacción sobre la pelota. Entonces, por un lado veo que no hay fuerza neta de interacción sobre la pelota, y por otro lado veo que la pelota está quieta, tiene velocidad constante. O sea que la pelota no está acelerada. De modo que para mí, Newton vale perfectamente. No tengo fuerzas resultantes sobre la pelota no está acelerada respecto de mí. Entonces yo digo, yo estoy en un sistema inercial. Yo puedo plantear Newton, o por lo menos en este caso particular, Newton vale perfecto. Si pasa un tren, y el tren pasa a velocidad constante, alguna persona que está mirando por la ventanilla a la pelota, ¿qué es lo que dice? Las fuerzas de interacción sobre la pelota son la fuerza de gravedad y la fuerza normal que le hace el piso, es decir, que no hay fuerzas netas de interacción sobre la pelota. Entonces la pelota, si vale Newton, la pelota debería estar yendo a velocidad constante. Y efectivamente, el tipo que está en el tren ve que la pelota se aleja de la velocidad constante. Entonces, el tipo, lo que fuere que está en el tren, y entonces, para esa persona también dice, en este ejercicio pequeño que hice, valen las leyes de Newton. Y fíjense que la velocidad relativa entre yo que estoy sentado en el pasto y él que se está moviendo con velocidad constante es constante. Entonces, ahí tenemos dos sistemas inerciales que difieren entre sí simplemente con una velocidad constante. Otro ejemplo podría ser que el tren esté acelerado, se esté moviendo respecto de mí, que estoy sentado en el pasto, con una velocidad cambiante. En ese caso, la persona que está mirando por la ventanilla dice, las fuerzas de interacción son las mismas que antes, pero, o sea que la fuerza resultante sobre la pelota es cero, pero
la pelota está acelerada, porque él se está moviendo de manera acelerada con respecto a la pelota, desde mi punto de vista. O sea que él diría, no hay fuerzas de interacción sobre la pelota, resultantes sobre la pelota, pero la pelota se está moviendo de manera acelerada. Entonces él tiene una manera de ver que es un sistema no inercial. Él se dio cuenta que las leyes de Newton no valen en su sistema de referencia. Si él quiere que valgan, si él le quiere dar un sentido al movimiento de la pelota, tiene que suponer que hay una fuerza extra que está actuando sobre la pelota que la está haciendo acelerarse respecto de él. Y esas son las fuerzas de inercia. Entonces, hay dos tipos de sistemas de referencias no inerciales que vamos a ver. Uno es de este tipo que acabo de decir. Es un sistema que se mueve respecto de otro de manera acelerada, pero en el que la orientación de los ejes se mantiene constante. Entonces, simplemente el origen de un sistema de referencia se mueve respecto al origen del otro sistema de referencia de forma acelerada, y vamos a ver nosotros con aceleración constante. También podría haber una aceleración que dependa del tiempo, bueno, puede ser más complicado. Y otro en el que el origen de los dos sistemas de referencia coinciden, pero la orientación de los ejes está cambiando de uno con respecto al otro. Y en ese caso, eso es lo que vamos a llamar, eso es lo que voy a explicar ahora, que son los sistemas rotantes. Son sistemas, también son no inerciales. ¿Por qué? Supongamos que ahora yo estoy, pensemos en el mismo ejemplo. Yo estoy quieto ahora, sentado en el campo con la pelota delante. Dijimos que la fuerza de interacción sobre la pelota son 0. Yo veo que la pelota no se está moviendo. Entonces, digo que le vale la ley de Newton, estoy en un sistema inercial. Ahora supónganse que yo ahora empiezo a girar. En realidad, desde mi punto de vista, no soy yo el que está girando, sino que está girando toda la Tierra respecto de mí, y en particular la pelota me está dando vueltas alrededor mío, porque en realidad lo que estoy haciendo yo es girar sobre mi eje, digamos. Entonces yo quiero, desde mi sistema de referencia rotante, tratar de darle un sentido al movimiento de la pelota. En ese caso, ¿qué planteo hago? Yo digo, bueno, la pelota está girando en círculos alrededor mío, pero las fuerzas de interacción sobre la pelota son 0. Por lo cual la velocidad de la pelota debería ser constante, como vector. Y no veo que sea constante, porque lo que veo es que la pelota me está dando vueltas, y el vector velocidad es tal que la pelota realiza un movimiento circular alrededor mío. O sea que un sistema rotante también es un sistema no inercial. Y para poder explicar, si yo estoy rotando respecto del observador fijo, si estoy rotando, necesariamente voy a tener que, para poder emular a las ecuaciones de Newton, voy a tener que también incluir efectos de fuerzas de inercia. Entonces, bueno, estos son los dos tipos de ejemplos de sistemas no inerciales que vamos a ver. Uno que rota respecto de un sistema inercial, y otro que se mueve con aceleración constante respecto a un sistema inercial. Bien, entonces estos que digo que son sistemas rotantes se suelen llamar SR, y esencialmente los que vamos a ver nosotros son aquellos que tienen el sistema O', que voy a llamar con ejes X', Y', y Z', tiene origen en O', y el sistema inercial, que voy a llamar con ejes X, Y, Z, tiene origen en O, y voy a suponer que el origen de los dos sistemas de referencia coincide, es decir, que simplemente el origen está en el mismo punto, y uno está rotando alrededor de algún vector particular, y desde los dos sistemas de referencia estoy interesado en tratar de describir la trayectoria de un punto. Eso te iba a preguntar, ¿la rotación es con el eje de rotación fijo? No necesariamente. Ah, ok. Pero el eje de rotación como función del tiempo es lo que me va a relacionar el sistema inercial del sistema no inercial. O sea, la información que yo estoy dando de cómo se comporta el sistema no inercial rotante respecto al inercial es ese vector, que puede depender del tiempo. Bien, entonces esencialmente el vector, como los orígenes coinciden, los vectores que veo el vector posición de un sistema es igual al vector posición que veo del otro. Aún así, el sistema primado rota respecto del sistema inicial.
Entonces, como charlábamos recién, la rotación está caracterizada por un vector omega dt. No sé si Diana usó esta misma letra. También a veces se lo suele llamar con omega minúscula. ¿Qué quiere decir qué es este omega dt? Es un vector, supongamos que omega es un vector fijo, o sea que no depende del tiempo. Es un vector alrededor del cual está girando el sistema, el sistema rotante, visto desde el punto de vista del sistema que no está rotando, el sistema inercial. Alguien que me diga que no entendió lo que acabo de decir. O sea, yo tengo el sistema fijo, que es el sistema que no tiene prima, son los tres ejes, y tengo un vector omega, que es este que está ahí en pantalla abajo. Entonces el sistema rotante es como el sistema fijo, pero rotando alrededor de está rotando en la dirección de este vector. Por ejemplo, si este omega estuviese en la dirección z, quiere decir que z' y z estarían alineados, y esencialmente el plano XY está rotando, el plano X' y' está rotando respecto del plano XY. Pero en principio... Perdón. Eso iba a preguntar. Omega es como el eje de rotación. Es el eje de rotación, exactamente, sí. Es un vector en este caso. Es un vector, exactamente. El módulo de ese vector te dice cuál es la velocidad angular de giro alrededor de esa dirección, y la dirección es la dirección en la que, respecto de la cual giro. ¿Ok? Pero al ser un vector no lo tengo que tomar como un plano de rotación, ¿no? No, O sea, no. define Me un confundí plano con simetría, claro. Digo, como es un vector, define un plano perpendicular. Digo porque acá estamos viendo estamos pensando todo en 3 dimensiones, pero después voy a pensar todo en 2 dimensiones. Voy a pensar, por ejemplo, que estoy en una calecita que está girando y quiero ver qué pasa con alguien que está parado al lado. Ese es un problema plano que tengo que mirar, porque la dirección de rotación está en la dirección vertical, digamos. Entonces yo voy a plantear todo de manera general, como hizo Diana, pero después, en última instancia, lo que nos importa realmente, típicamente, es un movimiento en el plano XY en el que este vector está en la dirección Z, por ejemplo. Bien. Entonces, yo no voy a hacer ninguna cuenta, simplemente me voy a referir a resultados que vieron en la teórica. Esencialmente, como conocen esta relación, pueden ahora ver cómo se deforma eso si yo la voy derivando con respecto al tiempo. Entonces pueden calcular, por ejemplo, la velocidad del punto P vista desde el sistema privado, cómo se relaciona con la velocidad del punto P vista del sistema inercial, y ver que difiere de una cantidad que es el producto vectorial de este vector omega por la posición vista del sistema no inercial, del sistema rotante. Y si derivan esto una vez más, llegan a esta expresión que todavía es más complicada, que relaciona la aceleración del punto P que veo en un sistema con la aceleración del punto P que veo en el otro sistema. Esencialmente no coinciden, sino que difieren en 3 términos, y cada uno de estos términos tiene un nombre. Entonces, por ejemplo, el primero es lo que se llama la aceleración de arrastre, que es, en el sistema no inercial, es el producto vectorial de la posición del punto P por la aceleración angular, el vector aceleración angular. Después está lo que se llama la aceleración de Coriolis, que es este producto vectorial de acá, es la velocidad del punto P vista en el sistema no inercial por el vector, este vector que define al sistema rotante. Y después está esta que es la aceleración centrífuga, que esencialmente es el módulo del vector omega por la componente del vector de posición que ve el sistema rotante, que es ortogonal al vector este. Déjenme definir esto porque fui muy rápido. Esto que está acá, ¿todos entienden lo que es la aceleración de arrastre? O por lo menos, ¿qué significa cada una de estas cosas? O sea, este R vector prima es la posición del punto P visto del sistema primado.
Esto que está acá es simplemente el vector omega que define al sistema rotante derivado respecto al tiempo una vez. Esto que está acá es el vector velocidad visto desde el sistema rotante por el vector este que define al sistema rotante. Esto que está acá es el módulo de omega al cuadrado, y esto que está acá es la proyección de la posición del punto P visto del sistema de referencia rotante, que es ortogonal a la dirección del omega. Es decir, la definición de este vector de acá es esto que está acá. Es la posición de P menos su proyección sobre el eje de omega. Es la componente de R' que es perpendicular al omega. Así como está escrito acá, y como lo van a ver, como está escrito en todos lados, se ve como un quilombo, pero ahora cuando veamos un ejemplo vamos a ir viendo qué son cada una de estas cosas, y va a quedar claro bueno, cómo se puede trabajar con estas expresiones, cómo se pueden resolver problemas con estas expresiones. Pero esencialmente, todas estas cosas son cosas que están definidas, y esto que está acá, es si este es el vector, si este es un vector R cualquiera, y es una dirección omega, entonces el R perpendicular es simplemente esto que está acá. Y bueno, esta es la versión primada de esto que está acá, es la versión primada de esto. ¿Alguien tiene alguna duda de esto en particular? Yo siento que esto puede ser confuso, así que si tienen preguntas son súper bienvenidas. Es difícil explicarlo acá por la computadora, si tuvieran un pizarrón seguramente sería mucho más fácil. Si tienen alguna duda concreta sobre algo que no se entienda de manera muy evidente ahora, les pido por favor que me la hagan. Si no, también pueden volver a ver el video y tratar de ir por mis palabras nuevamente, a ver si se entiende lo que está escrito. Yo sé que esto puede ser bastante confuso. Ahora vamos a ver un ejemplo, de hecho el mismo ejemplo que vimos antes, pero visto desde esta perspectiva, para que vean cómo es que estas expresiones recuperan los resultados que teníamos originalmente. Bueno, si tienen alguna duda, interrumpan. Bien, entonces esencialmente, esta que está acá es la aceleración que tengo en el sistema O' respecto de la aceleración que tengo en el sistema O. Entonces yo puedo plantear Newton en el sistema O, que es mi sistema inercial, en el que tengo m por esta cantidad igual a la fuerza de interacción, y ahora despejo esta cantidad en términos de esta, y lo meto en las ecuaciones de Newton. Y cuando tengo eso, voy a tener m por esta cantidad, más todo esto, igual a la fuerza de interacción. Déjame escribir esto porque por ahí se entiende mejor si lo escribo. Si yo estoy en el sistema O, ¿qué diría? Diría que las fuerzas de interacción son iguales a la masa por R dos puntos. ¿Está bien? Y como el sistema O es un sistema inercial, esto vale perfectamente. Ahora lo que digo es que esto es la masa por, y despejo R dos puntos de esta expresión. O sea, este es el bicho que aparece acá, y ahora quiero escribir esta ecuación en términos de la aceleración que ve el punto rotante, ¿no? Ahora estoy parado en el sistema rotante. Entonces esto va a ser... A todo esto no definimos cuál es, o sea, estamos asumiendo que el punto, el sistema rotante está en el centro de la Tierra, y no definimos la dirección en la que rota todavía, ¿no? No, pues ahora me estoy independizando completamente de la Tierra. Ahora estoy pensando en un sistema... Esto es general, todavía no volviste. Perdón. No, esto es completamente general, todavía no estoy... Ahora lo voy a evaluar todo esto en el caso particular de la Tierra, y vuelvo al ejemplo anterior. Ahora estoy siendo completamente general para que vean, para que se pueda aplicar a cualquier caso. Entonces, bueno, el R punto es igual al R dos puntos, es igual al R' dos puntos, y además tengo todas estas cantidades, esta y esta. Entonces acá voy a tener todas las aceleraciones estas que aparecen, pero ahora con signo contrario, ¿no? Pues las tengo que pasar restando para el otro lado. Entonces, esencialmente, la ley de Newton que veo desde el sistema primado es
masa por aceleración es igual a la fuerza de interacción, y cuando pase todo esto para allá, las voy a ver como fuerzas de inercia. Entonces, cuando hacen eso, lo que les va a quedar es que la masa por la aceleración en el sistema primado son las fuerzas de interacción más 3 tipos de fuerzas, que seguro que las vieron en la teórica, pero digo, cada una de estas sale de alguno de los sale de cada uno de estos términos, este y este. Entonces, por un lado tengo esta fuerza, que es la fuerza de arrastre. Como son de inercia, le pongo una estrellita, a veces se le suele poner una estrellita. La fuerza de arrastre, que es simplemente masa por la aceleración de arrastre. La fuerza de Coriolis, que es simplemente masa por la aceleración de Coriolis. Y la centrífuga, que es la masa por la aceleración centrífuga. Bien. Entonces, esto es principalmente lo que me interesa. Esto que está ahora en pantalla es principalmente lo que me interesa. Yo tengo un sistema fijo en el que vale Newton, y ahora tengo un sistema rotante en el que la ley de Newton se escribe de esta manera, porque la ley de Newton usual no vale. O sea, si yo escribo simplemente masa por aceleración en mi sistema no inercial, igual a fuerza de interacción, voy a llegar a algo que no está mal. Le tengo que agregar estas 3 fuerzas de inercia para que esto que está acá sea una buena ley de Newton. Y las fuerzas de inercia se definen de esta manera, en la que este vector omega es lo que me define mi sistema rotante respecto de un sistema inercial. Entonces, volvamos al problema 10, que vimos antes, que es el cosmonauta que orbita alrededor de la Tierra. Y lo que voy a hacer ahora es, voy a elegir un sistema primado, o sea, no inercial, es un sistema rotante, que va a acompañar al cosmonauta. ¿Ok? Voy a tomar un sistema en el que el eje R, vector, el eje R versor siempre apunta hacia el cosmonauta. Entonces, desde mi sistema el cosmonauta está siempre fijo. Y lo que gira es la Tierra. ¿Ok? O sea, la posición para mí del cosmonauta es una cierta distancia de donde estoy yo, que es el origen de coordenadas, que es R', en la dirección, en una cierta dirección, que es la dirección que une al centro de la Tierra con el cosmonauta. Y para mí, en este sistema, R' versor no depende del tiempo. O sea, yo estoy fijo a este sistema. Y en lugar de pensarlo como que estoy fijo a la Tierra y lo que gira es el cosmonauta, pienso que el cosmonauta está fijo y lo que está girando es la Tierra para el otro lado. ¿Okay? En ese sentido es que estoy en un sistema solidario al cosmonauta, y entonces para mí el cosmonauta está siempre fijo. Entonces, antes teníamos un sistema fijo a la Tierra, y usábamos las coordenadas polares, y ahora lo que sucede es que, y en ese caso el cosmonauta orbitaba, y ahora estoy en un sistema primado en el que el cosmonauta está quieto y la Tierra es la que gira. Esto es simplemente lo que acabo de decir. Bien. Entonces voy a plantear Newton, y lo que tengo es que la masa, perdón, sí. Bueno, ahora déjenme recordarles un poco cuáles eran las convenciones que estábamos usando. Ahora voy a llamar θ' al ángulo que forma el vector este R con un ángulo ficticio. Pónganle que apunta en la dirección de lo que antes yo llamaba X. O Y, no me acuerdo cómo lo llamo. El vector de rotación, fíjense que, ¿no? Digamos, si este es R' vector y este es θ' vector, necesito un vector que salga de la pantalla, que lo voy a llamar Z. Lo noto así con este círculo y un punto, para indicar que es un vector que está saliendo de la pantalla apuntándome hacia mí. Entonces, el ángulo de rotación, el vector de rotación del sistema no inercial respecto del sistema inercial, que es la Tierra, es la variación de este ángulo θ respecto al tiempo, o sea, θ' punto, en la dirección esta, Z' versor. O sea que esto es esencialmente lo que me está definiendo este sistema no inercial. Yo tenía antes... Perdón. Sí. Si es muy matemáticamente obvio, después lo pienso, pero ¿por qué es θ' punto por
Z', como que no estoy viendo tan claramente que esa es la dirección. Bueno, Insisto, si es muy obvio no pasa nada, no quiero demorarte, es podemos simplemente, seguir y me lo creo. es simplemente por la definición de lo que es este vector. Este es un vector que define la rotación de mi sistema rotante, ¿no? O sea que como mi sistema rotante está rotando hacia esta dirección respecto al sistema inercial, está rotando en el plano r θ, el vector tiene que ser perpendicular a esa dirección. Tiene que estar en z'. Sí, eso seguro. Esto lo ves. Bueno, y lo otro que define a este vector es su módulo, y el módulo es la velocidad angular. Por eso tengo el θ punto. Eso Bueno. Creo que esa es la parte. Lo que apunta como Z tiene que apuntar, eso seguro. sí. El módulo es la velocidad angular de la... Para empezar, creo que no sé por qué nos preocupa el módulo, porque lo que me importa es la dirección de la rotación, en principio. No, de hecho, si vos mirás la definición de todas estas fuerzas, dependen del vector completo, no del versor. Claro. Entonces eso, claro. Y obviamente lo que vos veas y cómo tenés que escribir el problema depende de la velocidad a la que estás rotando. O sea que es de esperar que dependa de la velocidad angular. O sea que este vector omega no solamente tiene adentro la dirección de la rotación, que es como lo pensamos originalmente, sino que también, mediante este modo, condensa la velocidad de la rotación. Exactamente, sí. Ok, no había visto eso. Claro. Ok. Caracteriza completamente a la rotación, de hecho. Uh-huh. Porque no hay más información para agregar. Pero sí, entonces digamos, tiene dirección, que es perpendicular al plano de rotación, y el módulo es la velocidad angular de rotación. Y de nuevo, esto puede depender del tiempo, ¿no? Esto puede depender del tiempo, o sea, esto puede ser una cosa que dependa del tiempo. Seguro. Ok, pero entonces siempre es la dirección perpendicular por la velocidad angular. Exactamente, sí. Datazo, gracias. Sí. Y, perdón, un comentario. Es la velocidad angular del sistema rotante respecto del inercial, ¿no? Del sistema fijo. No es la velocidad que, por ejemplo, no es la velocidad de rotación de la Tierra respecto del sistema rotante, porque en ese caso tendría un signo contrario, ¿no? Capaz que estoy complicando. Pero bueno, es la velocidad del sistema rotante respecto del sistema fijo. Bien, entonces dijimos que... Perdón, sí. una pregunta. ¿Puede llegar a pasar que cada eje gire a una velocidad distinta? ¿O tiene que girar todo? No, bueno, no. Siempre voy a estar tomando los ejes como ortogonales entre sí. Depende de la ortogonalidad. Sí, los ejes son ortogonales. Siempre, o sea, yo siempre voy a definir a θ al versor este como ortogonal a este. Tal cual, pero eso no cambia, claro, eso no podría ser que, por ejemplo, el plano X y gire a cierta velocidad y el otro esté más rápido. O sea, lo que yo digo es que como son ortogonales, si este eje gira a una determinada velocidad, entonces el eje perpendicular gira a la misma velocidad angular. Y como los tres, ok, ahí va. Pero no sé si esa era tu pregunta. Sí, que no puede pasar que sea independiente, que el tipo, No. el eje X esté, eso. No. Gracias. Bueno, entonces cuando quiero plantear en Newton en este caso, como sé que estoy en un sistema no inercial, porque estoy rotando, pero igual para mí el cosmonauta está fijo, entonces yo planteo Newton de esta manera. Yo digo que la masa por la aceleración del cosmonauta es igual a la fuerza de gravedad más todas estas fuerzas inerciales. Entonces, bueno, veamos qué son todas estas cosas. La fuerza de la gravedad en este sistema de referencia es simplemente la fuerza de gravedad usual. Acá tengo que poner la distancia entre el cosmonauta y el centro de la Tierra, y esto es esencialmente R', está elevado al cuadrado, y la dirección de la fuerza de gravedad en el sistema de coordenadas que usé allá arriba está en la dirección R versor'.
Después tengo la fuerza de arrastre, que es la masa del R vector prima por la derivada temporal de este vector que me escribí acá. Y digamos, R vector prima es R prima por R versor prima, ¿no? La masa la tengo acá escrita, y este bicho de acá es tita punto prima en z versor prima derivada respecto del tiempo. Y lo único que derivo es este bicho de acá porque z versor prima es constante. Entonces, este puntito de acá es uno de estos dos puntos de acá, y el omega vector es tita punto prima en z versor prima. Y ahora simplemente, no sé si, bueno, si hacen el producto vectorial de R versor prima con Z versor prima, eso le dan tita versor prima. Perdón, en menos tita versor prima. Esto no sé si Diana les contó sobre la regla de la mano derecha y ese tipo de cosas. Hablar de eso no habló, me parece. Hablar de eso no habló. Bueno, entonces déjenme poner la pantalla. Bueno, pero igual, está bien. Ustedes tendrán una manera, ustedes son matemáticos, ustedes tienen una forma de ver si R producto vectorial con Z es tita o menos tita. Pero bueno, nosotros los físicos tenemos una regla que se llama la regla de la mano derecha para ver si este signo menos va acá o no. Si tienen alguna duda me lo preguntan, si no, capaz que para ustedes es obvio que esto es así. Y ignoren por completo mi comentario. Entonces, bueno, esto que está acá, ¿está claro? O sea, ¿cómo calculo esto? Simplemente estoy metiendo acá adentro la información de mi problema. O sea, acá tengo la posición de la partícula, perdón, del cosmonauta, en el sistema de referencia primado, era simplemente R' en R' versor. versor. Y esto que está acá es el vector que define el sistema rotante derivado respecto del tiempo. Entonces, meto esta información acá adentro y termino obteniendo esto. Después ahora vengo a la fuerza de Coriolis, que se definía de esta manera, y ahora esencialmente, fíjense que cuando yo derivo esto respecto del tiempo, solo derivo el vector R' y no el vector R versor prima, porque para mí R versor prima está fijo. Este es mi sistema de referencia, este bicho está fijo. Y después el vector omega era lo de siempre. Era esto que está acá, la derivada de tita prima por z prima versor. Y ahora de nuevo, cuando hagan esto por esto, les termina quedando menos tita versor prima. Entonces esta es la forma en la que calculan esta fuerza de inercia. Y la última que falta es la centrífuga, que como dije era la masa del módulo cuadrado del vector de rotación por la componente de R' perpendicular al vector de rotación. Entonces esto es, la masa es simplemente la masa. El módulo cuadrado del vector de rotación es simplemente tita punto prima cuadrado. Es el módulo de omega al cuadrado. Y fíjense que acá, como el vector omega y la posición del cosmonauta son ortogonales, entonces la componente ortogonal de R' respecto de omega es R' simplemente. Y R' vector es R' por R' versor. Entonces acá tengo las tres fuerzas, y estas son sus expresiones en términos de las cantidades que definí arriba. Bien, entonces, de nuevo, meto toda esta información de todas estas fuerzas, la de interacción y las tres de inercia acá adentro, y ya puedo plantear Newton. Entonces lo que me queda es que la masa por la aceleración es igual a la fuerza de interacción más las tres fuerzas de inercia. Meto toda esta información hacia arriba y me termina quedando esto. Ahora, lo que les quiero mostrar es que esto que está acá es exactamente lo mismo que había encontrado antes en el problema 10. Déjenme ver. ¿Hay chance de abrir este archivo 2 veces? Bueno, y si no, voy a subir para mostrarles qué da. No sé, Sasha, si vos me sugerís que puedo hacer, pero lo que quiero hacer es poner en pantalla en simultáneo esto y una ecuación anterior. Tal vez, no sé si podés, o sea, no sé si estás compartiendo solamente el PDF
pero a mí se me ocurre sacarle como una captura de alguna captura y dejarla chiquitita ahí, pero no sé si es demasiado lío eso. Y si no... No sé cómo hacer eso. Y si no, y si vas a donde está la ecuación y la escribís con el lapicito y te queda, sí, no, que no se borra. Sí, voy a hacer. Entonces te toma un minuto. Bien. Entonces voy a escribir esta ecuación. M R de puntos prima, R versor prima. Ahí vamos. Entonces quiero comparar esto. O sea, esto que está acá es la expresión de la ecuación de Newton planteada desde mi sistema rotante. Y ahora quiero ir a la resolución que tenía anteriormente de este problema 10, que era cómo era la ecuación de Newton en el sistema no rotante, que era esto que está acá abajo. A ver, esperen, si lo puedo poner. No sé dónde ponerlo para que... A ver si lo pongo ahí. Pero bueno, esta era la ecuación de Newton en el sistema vista del sistema no rotante. Antes cuando Diego, habíamos... ¿se te trabó? ¿Me Parece que escuchan? ¿Vos me escuchás? ¿Hola? ¿No me escuchan? ¿Hola? ¿Me Hola, escuchan? Diego. Ahí estamos. Sí, se cayó, se me cortó la conexión por completo. Ahí va. Que vuelve a tener que escribir esto de vuelta. Pero, Justo, espera que me fijo si estaba grabando. Sí, está grabando. Bueno, disculpen. Bueno, ¿vos me escuchás bien, Sasha? perfecto. Bueno, espero que todos me estén escuchando bien. Entonces, esta que está acá era la ecuación de Newton planteada desde el sistema fijo a la Tierra en coordenadas polares. Y bueno, fíjense, o sea, hagan el análisis después cuando tengan tiempo, de que esta ecuación de acá es exactamente lo mismo que la ecuación a la que llegamos recién. Eh, yo respecto de esta ecuación a la que llegamos, la única cosa que me hace un poco de ruido es la aparición del R versor prima. ok, Como que, de hecho creo que cuando subiste a ver cómo nos había quedado antes, sí. me parece que el versor no aparecía, el R versor no prima, digamos, antes. O sí aparecía y yo no lo vi justo cuando subiste. No hace falta, pero como para saber por qué está apareciendo. El R versor acá Ah, sí estaba. Bueno, está bien. es lo mismo que el R versor prima, con la diferencia de que desde la perspectiva en que yo miraba esta ecuación, el R versor acá podía variar con el tiempo, porque yo estaba fijo a la Tierra y el cosmonauta se movía. Entonces, para mí, la dirección de este vector se movía respecto al sistema fijo. Pero ahora en el segundo problema, el R versor, este R versor, para mí está fijo, o sea, no depende del tiempo. Okay. Y esa discrepancia, hay que, justamente como hay una diferencia en eso, hay que compensar esas discrepancias usando las fuerzas de inercia. Ese es el efecto que hacen las fuerzas de inercia. ¿Está bien? Pero digamos, el R versor prima de lo que veíamos más abajo es estrictamente este R versor de acá. Y el θ versor prima es estrictamente el θ versor. Y fíjate que la distancia entre el cosmonauta y el centro de la Tierra es R, después la estábamos llamando R', y el ángulo acá lo llamo θ, antes lo llamaba θ'. Pero esencialmente es
es exactamente lo mismo, solo que todo lo que está acá, abajo está primado. Ok. Bien. Bueno, entonces acá de vuelta, si ustedes descomponen esto en la componente R versor prima y θ versor prima, llegan a las dos ecuaciones, que son las dos ecuaciones que antes habíamos llamado 1 y 2. O sea que la resolución de este problema sigue a partir de ahora igual que antes. Solo que ahora lo que hicimos recién fue plantearlo de un sistema rotante. Un sistema fijo, un sistema solidario al cosmonauta respecto de cómo lo planteábamos antes, que un sistema fijo a la Tierra. Bien, entonces, bueno, este es el problema 10. Lo que queda de la guía, déjenme ver, el problema 11 es un problema muy parecido a este. Así que este lo deberían poder hacer sin ningún tipo de problema. Y el 13 también. El 11 y el 13 son muy, muy en esta línea, así que los invito a que lo piensen. El problema 12 es un problema en el que tienen que hacer, también tienen que usar estas fuerzas de inercia, pero en lugar de ser un sistema rotante, es un sistema que se mueve con aceleración constante respecto a un sistema fijo. Este es justamente lo que discutía antes, un problema de tipo alguien que está parado en las vías y otro que está en un tren con acelerado. Piénsenlo y si tienen dudas, el jueves lo charlamos. O sea que hasta el 13, con lo que expliqué hoy, deberían salir las cosas, o por lo menos deberían poder pensarlas y empezar a tratar de plantearlas. Y lo último que se puede hacer con lo que expliqué hasta hoy es el problema 15, que es el problema que tienen que entregar. Y ese es un problema que está bueno porque tiene un poco de todo lo que vimos hasta ahora. Piénsenlo y si tienen dudas podemos ir charlándolo. El problema 14 es un problema que estaba en la guía original. Para mí no tiene ningún sentido que lo hagan siquiera, salvo que por si tienen ganas y tiempo. Pero es básicamente un problema súper ortogonal a todo lo que estamos viendo. Tiene que ver con, si ustedes tienen un planeta que tiene densidad de masa, tiene una densidad de masa uniforme, es decir, que la densidad del planeta no depende de la posición, o sea, eso es una bola rígida de densidad constante y uniforme. Lo que pregunta es, si yo tuviese una masita en el interior del planeta, ahí uno tiene que hacer el ejercicio de pensar que la masita se puede mover libremente, ¿no? Por adentro, por más de que el planeta está hecho de materia. ¿Qué fuerza se siente esa masita? ¿Qué fuerza le hace el planeta a esa masita? Y bueno, entonces lo que tienen que hacer es plantear, la misma integral horrible que había planteado Diana en la teórica, para ver qué tipo de fuerza le hace, qué tipo de fuerza le hace. Sí, ¿alguien me va a hacer un comentario? Pedí perdón porque no lo tenía muteado y pensé que se había escuchado algo. Ok. El problema que ha hecho Diana era si yo tengo un planeta de estas características y una masa afuera del planeta, bueno, ¿qué tipo de fuerza le hace el planeta sobre la masa? Y lo que habían visto era que era como si todo el planeta tuviese la masa concentrada en un punto, y bueno, etc. Toda la historia la conocen. Ahora la pregunta es qué pasa si, en el 14 se pregunta qué pasa si la masa está adentro del planeta. Entonces lo que tienen que hacer es hacer la misma integral, solo que ahora esa integral se va a separar en dos partes. Una va a ser una integral radial entre el centro de la Tierra y la masita, y otra también una integral radial entre la masita y el radio de la Tierra, que va a estar después del radio de la masa. Y lo que va a pasar es que esa segunda integral se anula, y entonces lo que pasa es que si la masita está dentro del planeta, el efecto de la fuerza gravitatoria que le hace el planeta a la masita es solamente el efecto que le hace la masa de la cáscara interior, cuyo radio es la posición de la partícula. Por ahí si lo dibujo se entiende mejor. Pero bueno, este problema no tiene sentido para mí que lo hagan porque no les va a aportar nada para esta guía, así que yo ya lo subí a la página resuelto. Pero les quiero contar cuál es el outcome del problema, porque eso le va a permitir resolver el problema 15, que es el que tienen que entregar. Entonces, esencialmente, lo que digo es, si ustedes tienen al planeta,
y adentro está la masita, esta es el centro del planeta, y entonces la masita define un radio que define como una especie, separa el volumen del planeta en una esfera interior y una cáscara exterior. La fuerza de gravedad que siente la masa es la misma que sentiría en esta situación, en la que solo tengo la parte interna y la masita afuera. Es decir, todo este casquete exterior de masa no hace ningún efecto, el efecto de todos los efectos sumados de cada pedacito de este casquete sobre la masa se integran a cero. O sea que, en otras palabras, si yo remuevo la bola esta interior y la dejo vacía, la fuerza de gravedad que sentiría esta masita sería cero. Lo único que importa es todo lo que está adentro. O sea, la masita es puntual y lo que hiciste fue redondear el radio con respecto al centro. Sí. O sea, la circunferencia que tiene el radio, la distancia de la masita al centro, ¿entendí Exacto. bien? No es que la masita tiene forma circular. No. Perfecto, genial. La masa para mí es un punto. Gracias. Claro, la masa para mí es un punto que define, y su posición define un cierto radio respecto del centro de la Tierra, entonces eso me da una especie de esfera imaginaria interior, y el efecto de la fuerza de gravedad que siente esta masita es solamente producido por la esfera esta. Toda la cáscara exterior no juega ningún rol. Entonces, digamos, como esto tiene densidad ρ constante, lo que termina pasando es que cuando ustedes miran cuál es la fuerza sobre la masita, esto le da menos que n por la masa, por la masa de esto, pero fíjense que la masa de esto es 4/3 pi por el radio al cubo, este es el radio, ¿no? O sea, este es el volumen del bicho este por ρ, dividido la distancia que hay entre este punto y el centro en el reversor, ¿no? Estoy tomando esta dirección, estoy tomando esta dirección como R reversor, esto que está acá es lo que estoy llamando R, entonces, y esto que está acá dijimos que es la masa de esta bola. Entonces fíjense que la fuerza de gravedad que siente la masita por el efecto de todo el planeta es lineal en R. ¿Lo ven? Porque esto justo porque el volumen de este bicho va como R al cubo y esto va como 1 sobre R cuadrado. En particular, si la masita estuviese en el origen, R sería 0 y todo esto se anula, que es razonable. Todo el efecto de gravedad que le hace un pedacito de acá se cancela con el que le hace un pedacito de acá, el de acá se cancela con el de acá, el de acá se cancela con el de acá, y si yo pongo la masita en el medio, el efecto de la gravedad del planeta es 0. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda con respecto a esto, pero esencialmente lo que va a pasar, lo que se plantea en el problema 15, es que acá adentro voy a poner un túnel, y voy a permitirle a la masita que se mueva por el túnel. Entonces, la fuerza de gravedad va a depender del radio de manera lineal, en este caso, porque voy a estar adentro de la Tierra. Y hay dos casos que se van a considerar, uno en el que la Tierra gira alrededor de este eje, y otro en el que gira alrededor de este eje. Bueno, esos son, nada, simplemente como para que puedan ir pensando en el problema 15. Este es el problema 15, entonces es el que tienen que entregar. Pero antes de pensarlo siquiera, vayan a la página, bájense el problema 14, donde dice materiales adicionales, léanlo y entiendan por qué la fuerza tiene esta pinta, porque van a tener que usar una fuerza de esta pinta para poder resolver el 15. Con respecto a cómo sigue la cosa, el jueves, hoy Diana va a empezar a hablar de leyes de conservación, así que el jueves nosotros empezaríamos ya con el final de esta guía, que tiene, los últimos ejercicios son sobre leyes de conservación. Y ya después, en breve, vamos a pasar a la guía que sigue. O sea que mi plan es que el 15 ustedes me lo entreguen para este viernes, no el otro. Este jueves, no el otro. Pero bueno, si tienen dudas, obviamente me lo van preguntando y lo vamos charlando. Hoy yo me conecté a la 1 y hubieron varios que entraron a hacer preguntas. Yo creo que puede servir bastante porque entiendo que también a algunos lo que les pase es que no tengan ganas de hacer preguntas
de manera tan expuesta porque hay 20 personas que están mirando tu pregunta. Entonces, si quieren un poco más de intimidad y una charla más amena, con menos gente alrededor, mi plan es conectarme todos los lunes y los jueves a la 1, como para, nada, si tienen preguntas en ese contexto, por ahí se animan más a intervenir y a preguntar. Creo que eso es todo. No sé si alguien tiene... Sasha, ¿vos tenés algún comentario? ¿Algo para agregar? No, yo solamente que cualquier cosa también me puedo meter yo si es que hay de repente mucha gente y para dividirnos o algo. Hoy éramos 4. Espera que están comentando algo. Hoy éramos 4 y funcionó muy bien, creo. En la medida que se sume más gente, vamos viendo, pues por ahí te voy a necesitar. Dale, genial. Sí. También lo que podría hacer, eso por ahí se puede... Bueno, otra cosa que se podría hacer es basándome en las preguntas que me hacen ahí. Igual ahora yo, hasta que termine la clase, me quedo acá para responder todas las consultas que quieran de los ejercicios y demás. Pero por ahí se podría pensar en tratar de socializar las dudas de los otros, sin dar nombres, porque hoy, por ejemplo, muchas de las preguntas que me hicieron no se repetían, y probablemente sean las dudas que tienen todos. Claro. Así que, bueno, eso también por ahí lo puedo hacer, lo puedo ir haciendo. Bueno, Buena idea. vamos bien. Pero bueno, la clase de hoy terminó. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, o si quieren hacer preguntas sobre los ejercicios, acá estamos. Hola. Sí, ¿qué tal? Ay, yo tengo una duda. Es del ejercicio. Me parece que es del ejercicio. Ahí va, ¿eh? Que es del 4, del 4A. Bien. El 4 no tiene incisos. El 4 es el que tiene la fuerza de rozamiento que va como el cuadrado de la velocidad. Que va como el vector velocidad. Sí, pero que depende de la velocidad, del módulo de la velocidad al cuadrado. Oh, para, ¿eh? Ahora no sé. Del 4. Ah, Sí, no, un segundo. Me fijo de qué estoy hablando y ahí vuelvo a consultar. dale. Bueno, yo me voy a quedar acá trabajando. Saco el video, saco el volumen, pero pero voy a estar acá hasta las 5. Así que si tienen dudas o consultas, llámenme y me aparezco instantáneamente. Si no, bueno, hasta el jueves. Les mando un beso. Sí, digo lo mismo. Cualquier cosa.
¿Hola? Ahora sí. ¿Hola? Hola, a ver. Sí, perdón, encontré mi error. Me equivoqué entre el 8 y el 4. Estoy en el Ah, 8. está. Sí, sí, estaba todo al revés. Em, Dale. Estaba haciendo el 8 y estaba en lo del punto de equilibrio, encontrar el punto de equilibrio. A ver. Em, y no entiendo por qué el punto de equilibrio solo depende del peso y de la fuerza elástica. ¿No deberíamos tener en cuenta también la de rozamiento cuando todas esas juntas dejen quieto en la masa? A ver, problema 8. Una masa cuelga en reposo en un resorte. Es este, ¿no? Encuentra la Sí, posición de equilibrio. Si ahora se ubica la masa a una distancia. Claro, este lo había hecho Diego la clase lo había pasada. hecho en clase. Claro,